Ya me toca presentar al profesor Ángel Gil de Miguel. Él es médico y es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tiene un amplísimo currículum personal y profesional, pero quiero destacar su enorme saber hacer y hacerlo muy bien en favor de las vacunas y de la vacunación, y sobre todo poniendo siempre en valor el trabajo que hacemos las enfermeras en este ámbito. Esto lo he vivido en primera persona y bueno, pues quería manifestarlo públicamente en la inauguración de este máster porque, vamos, tengo más razón que un santo. Bueno, sin más, quiero darle paso para que nos deleite de su conferencia inaugural que lleva como título La importancia de las vacunaciones ayer, hoy y mañana. Adelante, profesor. Vamos a esperar unos minutitos hasta que Sonia pueda acceder al enlace de YouTube, y cuando Sonia nos diga, pues Ángel Gil, nuestro profesor, nos va a dar esta conferencia inaugural. Gracias, Inma. Os aviso en unos minutitos, que se me había cortado el audio, perdón. Ya podéis comenzar. Bien, Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias, Inma, por esa presentación que, como es lógico, pues nace del afecto y del cariño de muchos años de vernos, de coincidir en reuniones, en foros y siempre con este fin común, ¿no? De formarnos cada vez más en vacunas, ¿no? Y gracias, como es lógico, a José Antonio también por invitarme para poder estar hoy aquí en esta primera charla que intentaré que sea lo más motivadora posible para que, bueno, pues dé pie a todo lo que hay detrás de este máster que, como ya han dicho tanto Inma como José Antonio, pues han preparado y montado con mucho cariño y con mucho afecto. Mientras comparto la pantalla, vamos a ver si todo va bien y la consigo compartir. Decirme solo si la estáis viendo. Ok, Ángel, adelante, se ve muy bien, gracias. Se ve bien, fenomenal, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues como decían Inma en el título, pues me planteaban eso, la importancia de las vacunaciones ayer, hoy y mañana, ¿no? Es un poco ese repaso en el tiempo de qué hemos ido haciendo o qué hemos ido consiguiendo con la vacunación. Por supuesto que mi repaso va a intentar ser un repaso fundamentalmente histórico y llegando hasta nuestros días, hasta las vacunas de COVID, ¿no? Pero como es lógico, y no voy a entrar en más detalles, es verdad que todo lo que tiene que ver con la vacunología empieza a finales del siglo XVIII, con esta persona que todos conocéis y que todos hemos oído hablar a lo largo del tiempo y que, bueno, recientemente un compañero nuestro en el año 2021, el año pasado, pues hablaba de esa enfermedad única erradicada de la Tierra y que ha supuesto un cambio revolucionario en todo esto. Afortunadamente, en el año 2021 también conseguimos algún logro más en vacunación que luego comentaremos, ¿no? Al hilo de esto y nada más surgir esa vacuna, es verdad que rápidamente, ya a principios del siglo XIX, se empiezan a mover montones de colegas en todo el mundo intentando ver qué estaba pasando, qué estaba haciendo Balmis e intentando llevarlo a todos los países, ¿no? Aquí ya antes Manuel comentaba un poco la importancia de la Real Expedición Filantrópica de la Viruela, que encabezaron Balmis y Salvani, pero el que estuvo implicado, como es lógico, Isabel Zendal y muchos enfermeros que de alguna manera, pues como hoy en día también, de alguna manera consiguieron que las vacunas finalmente llegasen a todo el mundo, al conjunto de la población. Pero a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia han sido muchas las vacunas que se han ido generando, han ido saliendo, y las podríamos clasificar un poquito en esa primera generación de vacuna,
hasta casi pues, en los años 30 del siglo XX, del siglo pasado, donde empiezan a aparecer vacunas que nunca estuvieron estructuradas en un calendario de vacunación, que siempre se utilizaban de forma individualizada o a modos de campaña, que tienen que ver pues, con enfermedades como la rabia, la peste, la difteria, la tosferina, tuberculosis, etcétera, etcétera. Pero al hilo de esto, como decía, quizás el segundo hito importante y ya dentro del siglo XX, pues fue evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge esa también pandemia importantísima de polio en todo el mundo y donde vemos pues, personas que están sufriendo las secuelas y los problemas relacionados con la poliomielitis, ¿no? Al hilo de eso, rápidamente, desde mediados de los años 50, tanto el doctor Sal como el doctor Sabin de alguna manera ponen en marcha una investigación para intentar conseguir vacunas que pudiesen cortar esta situación y erradicar, bueno, y controlar esta enfermedad, ¿no? Esto se empieza en los años 60, todas estas campañas de vacunación, primero con la polio oral, en algunos casos en Estados Unidos también con la polio inactivada, y poco a poco, pues evidentemente se logran unos grandes éxitos en la vacunación de la polio, ¿no? Eso es un aspecto muy importante, como luego veremos, de que de alguna manera pues, ha conseguido primero primero en el continente americano la erradicación de la polio, luego en el continente europeo en el año 2002 y poco a poco así se ha ido extendiendo a todo el mundo. También en los años 60 empiezan a aparecer las primeras vacunas frente a sarampión, rubiola y parotiditis, primero como vacunas monovalentes, que luego poco a poco evidentemente se fueron combinando para poder utilizarlas como vacunas combinadas, como es el caso de la vacuna triple vírica que hoy en día empleamos, ¿no? Y en el año 81 pues, surge también la primera vacuna frente a la hepatitis B, una vacuna en este caso de suero hiperinmune, que evidentemente no era la vacuna ideal para utilizar, y hasta el año 86 que llega la vacuna de hepatitis B por recomendación genética, que supone un cambio revolucionario en el abordaje de esta enfermedad. Como decía, la vacunación surge, como es lógico, en forma de campañas ante la viruela, ante la difteria, ante la polio, etcétera, etcétera. Ahí tenéis ese cartel que editó en este caso el Ministerio en el año 63, que era la campaña que se trasladó desde la Dirección General de Sanidad a todos los centros escolares, ¿no? Se planteaba como esa estrategia de la vacunación con la polio oral, esos 3 gotitas de la vacuna de la polio con un terrón de azúcar, que se tenía como objetivo luchar contra la parálisis infantil, ¿no? Se hablaba fundamentalmente de eso, de parálisis infantil y de alguna manera cómo mermaba la vida de los niños en esa situación. Eso sí sigue avanzando, sí seguimos trabajando en ello y ya en los años 70 es cuando aparecen los primeros calendarios de vacunación tal cual los conocemos o los tenemos hoy en día. Pero evidentemente tardamos tiempo. Parece que la vacunación evidentemente tiene mucha historia, pero evidentemente también como calendarios de vacunación y tal cual la entendemos hoy en día, pues llevamos aproximadamente desde el año 75 aplicándola de esa manera. Esto es un cuadro que seguro que habéis visto, viene del Green Book, de ese libro que publica el gobierno británico todos los años, y en el cual pone de manifiesto, pues vemos aquí, espero que se vea el cursor como lo muevo yo, pues tenemos aquí en la parte superior izquierda la gráfica que hace referencia a la difteria, cómo se inicia en el Reino Unido la vacunación en el año 40 y poco, en el momento que se inicia la vacunación, rápidamente la notificación de casos de difteria desaparece de una forma tremendamente drástica, ¿no? Tenemos en la parte superior derecha lo que sucede con el meningococo C, ¿no? Como todos recordáis, es más reciente, de finales de los años 90. Tuvimos esa situación epidémica en los años 97 y 98 y en el momento que aparece la vacuna conjugada frente al meningococo C empieza a incorporarse en los calendarios de vacunación y también la notificación, el número de casos, pues cae de una forma tremendamente importante. Lo mismo sucede en polio, en hemófilos influenza tipo B, en sarampión, en pertusis, etcétera, etcétera. De manera que cuando aparece la vacunación rápidamente vemos un efecto muy importante en la notificación y en el número de casos. Esta gráfica que la hemos visto muchísimo durante la fase de vacunación de la pandemia a lo largo del año 2021, cuando empieza a vacunar el gobierno de Israel con la vacuna, en este caso,
de mRNA mensajero, la de Comirnaty, la vacuna de Pfizer, y cómo rápidamente cuando en enero del año 2021 empieza la vacunación, rápidamente la incidencia en menos de un mes pues ha caído de una forma tremendamente importante, ¿no? De manera que las vacunas demuestran evidentemente su eficacia. Al hilo de esto, bueno, pues poco a poco es verdad que siempre hemos hablado de vacunas atenuadas, vacunas que de alguna manera pues han sido tremendamente eficaces, muchas veces con una sola dosis y que han permitido controlar grandes problemas de salud como pues ya hemos dicho la viruela, pero otras muchas enfermedades que tenemos como la rubiola, sarampión, paperas, etcétera, etcétera, ¿no? Vacunas inactivadas como que requieren habitualmente más dosis. Es verdad que son un poquito más seguras, tenemos menos efectos adversos, pero evidentemente suelen requerir de más dosis para obtener la misma eficacia o los mismos resultados, ¿no? Ahí aparecen vacunas de polisacáridos, vacunas que evidentemente sabemos que son mucho más eficaces cuando conseguimos que vayan conjugadas, como el caso de hemófilos influenza, meningococos o actualmente con los neumococos, con el neumococo. Y bueno, pues poco a poquito esto ha ido cambiando y se ha revolucionado y evidentemente pues la aparición de vacunas de ácido nucleico, las vacunas en este caso frente al SARS-CoV-2 que han revolucionado todo lo que tiene que ver con la vacunación, ¿no? En este sentido, algunas de las vacunas también frente a la COVID-19, que son con vectores virales, ya se estaban utilizando en el caso del ébola, cuando tenemos situación de brotes epidémicos en algunos países del África subsahariana y evidentemente se han ido incorporando también para la prevención de la COVID-19, aunque bueno, pues quizás los problemas que ha habido en este caso de tromboembolismos, trombocitopenia y demás, han hecho que en países como el nuestro las dejemos en un segundo plano y hayamos centrado la vacunación en gran medida con las vacunas de ácido nucleico, las vacunas que llevamos ahora de RNA mensajero. Pero la vacunación está en reto, está trabajándose y se está investigando continuamente, de manera que desde la aparición de la vacuna de hepatitis B en el año 86 hasta nuestros días realmente ha habido una innovación terapéutica tremendamente grande que va muy unida a otros avances terapéuticos. Entonces, las vacunas tienen que estar ahí y tienen que dar o poner de manifiesto la importancia que ellos tienen en todo el conjunto de digamos, la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles. ¿Qué buscamos con la vacunación? Este esquema también con la pandemia se ha visto mucho y lo hemos utilizado mucho. Pues como veis aquí, si no vacunamos, pues evidentemente nos quedará un gran sector de la población que es susceptible, que puede adquirir la enfermedad y enfermarán, ¿no? Tendremos evidentemente muchas personas enfermas. ¿Qué es lo ideal? Nos vamos a la parte derecha de la gráfica. Pues lo ideal es que vacunemos y que tengamos altas coberturas de vacunación para que rompamos la cadena de transmisión y no tengamos personas susceptibles de adquirir la enfermedad. ¿Cuál es el peor resultado para la vacunación? Por lo que tenemos en el centro, ¿no? Que no alcancemos buenas coberturas de vacunación y mantengamos un nivel de susceptibilidad importante que hace que la enfermedad siga teniendo un impacto tremendamente grande. Al hilo de esto, y tal y como se planteaba en la estrategia de vacunación que se publicó a finales del año 2020, la intención, evidentemente, que tenía la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 era reducir la morbilidad y la mortalidad causada por esta enfermedad, ¿no? Es decir, lo que buscamos muchas veces con las vacunas es evitar las formas graves de la enfermedad, evitar que la gente ingrese y que la gente muera por esa enfermedad. No vamos a evitar que la gente se contagie, pero sí que vamos a evitar las formas graves de la enfermedad. Esto lo hacíamos no solo con COVID, sino que previamente lo habíamos hecho con el resto de las vacunas que administramos. Lo que buscamos y lo que queremos es, en meningitis, reducir hospitalizaciones y reducir muertes por meningitis, ¿no? Estamos en gripe exactamente igual. En todas las enfermedades que son inmunoprevenibles, lo que buscamos, evidentemente, es asegurar y reforzar, evidentemente, la protección de la población y evitar las formas graves de la enfermedad. También me gustaría destacar que la vacunación tiene un enfoque tremendamente global, ¿no? Si algo es global es la salud y si algo es global es la prevención frente a la salud. Esto hizo que en el año 2012, aunque luego lo que se publicó en el año 2013, la Organización Mundial de la Salud estableciese una estrategia de qué teníamos que hacer en cuanto a vacunación de cara al año 2020, qué teníamos que alcanzar o qué logros teníamos que tener de cara al año 2020. Y fundamentalmente lo que se planteaba era mantener la cobertura vacunal mundial con firmeza
y seguir trabajando de una forma tremendamente importante. Gracias a esa estrategia mundial hemos conseguido reducir 2-3 millones de defunciones en el mundo al año por enfermedades inmunoprevenibles y aún así nos marcan ahí un hito, y es que para el año 2020 la idea sería reducir esa cifra que ya tenían en el 2013 de cerca de 22 millones de lactantes que no reciben las vacunas básicas, entendiendo por vacunas básicas las que están en ese primer párrafo, es decir, vacunas frente a la difteria, sarampión, tosferina, neumonía, polio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también vacunas nuevas como rotavirus, vacuna de rubeola, que en muchos países de África subsahariana no estaba implementada, o evidentemente vacuna de tétanos para intentar reducir el impacto que tenía tétanos neonatal. Bien, con todo esto, evidentemente, pues hemos conseguido más logros. Siempre hablamos de la viruela, pero afortunadamente, como decía antes, en el año 2020 se consiguió la erradicación de la polio en el continente americano. En el año 2002 se consigue que la región europea de la OMS también declare libre de polio, y también, bueno, pues se van consiguiendo algunos aspectos importantes como la eliminación del sarampión, el control del sarampión. En el caso de España incluso ya va a haber una reunión dentro de mayo en el Ministerio donde se habla precisamente de que estamos ya en esa fase de eliminación clara y puesta de manifiesto de la eliminación del sarampión, hepatitis A, que se están consiguiendo logros tremendamente grandes, o fiebre amarilla con un enfoque evidentemente global de lo que sucede en el conjunto del mundo. Este es el documento del certificado de erradicación de la polio del continente europeo, que está firmado en Copenhague, que es donde está la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud, y este es el documento que habla de esa erradicación de la polio en junio del año 2002, ¿no? Afortunadamente, como decía, pues dejamos de ver estas imágenes. Todavía existe una persona que está en un pulmón de acero y que, bueno, pues esa parálisis del diafragma solo se le puede mantener en esa situación de vida gracias a un pulmón de acero. Eso te digo, después de muchísimos años todavía hay una persona que se encuentra en esa situación, pero afortunadamente, como digo, pues han ido consiguiendo logros tremendamente importantes que han llevado pues que en el año 2012 tuviésemos una situación de un foco ahí en Nigeria y en concreto en Asia, en la zona de Afganistán y de Pakistán, pero que en el año 2019 pues ya se consiguiese un certificado de erradicación de la polio salvaje, en este caso por el poliovirus tipo 3, y en el año 2022 se consiguiese un certificado de erradicación de la polio a nivel mundial. Es cierto que también en este año 2022 pues tuvimos una noticia preocupante de que de pronto en Malawi se había producido un brote de polio y demás, pero bueno, afortunadamente parece que está muy limitada a un brote y que pues podemos seguir hablando, manteniendo que evidentemente la erradicación de la polio pues es muy posiblemente algo que podamos mantener, ¿no? Al hilo de esto, desde la Organización Mundial de la Salud se ha planteado una estrategia, que es la estrategia posterior a la erradicación de la polio. Como digo, en el año 21-22 pues se consigue esa erradicación a nivel mundial y se plantea como algo tremendamente importante pues conseguir la erradicación en ese enfoque mundial. Para ello se ha hecho ese documento, un documento que habla de la importancia de la polio, de la importancia de mantener esa estrategia de certificación de erradicación de la polio. Como veis en este gráfico, se ha ido cambiando progresivamente en todo el mundo el uso de la polio oral por la polio inactivada, y para ello teníamos que tener esa garantía de que hubiese una certificación de erradicación, si no, no se podía hacer, y poco a poco se ha ido implementando cada vez más pues el uso mixto, pero poco a poco cada vez más el uso de la polio inactivada. Para ello tenemos que tener en cuenta que tiene que tener acceso y factibilidad de poder usar la vacuna pentavalente, ¿no? No tanto la hexavalente, que sí que es un poquito más costosa, pero al menos sí la pentavalente, ¿no? Y llevaría difteria, tétanos, tosferina, polio inactivada y hemófilos influenza. Al hilo de esto también, como es lógico, un requerimiento es mantener la vigilancia a nivel nacional. Se tiene que seguir vigilando y se tiene que vigilar, evidentemente, porque se puede, como ha pasado en Malawi, que se puede hacer un brote, sepamos si realmente es un brote delimitado en el espacio y en el tiempo, o si tenemos riesgo de que eso se pueda extender a una zona mucho más amplia de población. Afortunadamente, el mapa para España es este, ¿no? En el año 63 se incluye la vacuna de polio oral
y esto, como hemos visto, reduce muchísimo el impacto y la incidencia de la enfermedad. Los últimos casos están descritos en el año 88-89 y eso hizo pues, que en el año 2002 se hiciese ese plan de erradicación de la polio, se crease la red de vigilancia de la parálisis flácida, ¿no? Y evidentemente para evitar esa parálisis flácida relacionada con la polio vacunal, ¿no? Lo que se hizo fue cambiar desde el año 2004 la polio oral por la polio inactivada, incorporando las vacunas hexavalentes a nuestros calendarios de vacunación. Otro aspecto muy importante ha sido tétanos. Tétanos evidentemente requiere esa protección individual. Como bien sabéis, en España todavía mantenemos pues, cerca de 30-40 casos al año, de los cuales su tasa de letalidad es del 50%, pero afortunadamente no tenemos tétanos neonatal, ¿no? Esta imagen de estos niños nada más nacer totalmente rígidos, con contracciones tetanígenas, pues todavía sigue sucediendo en muchos países, sobre todo de África subsahariana. Se estima que hay unos 400.000 casos al año y que, por lo tanto, una de las estrategias es implementar la vacunación de todas las niñas en edad fértil entre los 10 y 18 años para evitar, evidentemente, estos casos de tétanos neonatal. También la difteria forma parte de la estrategia de prevención en el conjunto de la población. Como he dicho antes, pues el sarampión es otra pieza tremendamente importante y que tenemos logros muy importantes. En ese plan de eliminación que tenemos en nuestro país hace que todavía tengamos algunos brotes que se vienen a declarar 200, 300 casos al año, pero muy localizados y muy en forma de brote. Rubiola, afortunadamente, pues desde el año 2005 no se han vuelto a producir situaciones de brote. En el año 2013 sí que hubo, creo recordar, fueron 8 o 9 casos de rubiola congénita, de los cuales 3 de ellos se concentraron en un hospital madrileño en el 12 de octubre, pero también son situaciones que se presentan en población no vacunada previamente. Por eso es muy importante en la población inmigrante que viene, pues completar la vacunación de triple vírica en esos calendarios acelerados para intentar reducir el impacto que puede tener esa rubiola congénita. Otro aspecto muy importante es evidentemente todo lo que tiene que ver con la varicela, que afortunadamente ya está dentro de nuestros calendarios de vacunación y estamos pues asistiendo a una reducción muy importante, aunque tenemos que tener presente que al ser una vacuna atenuada, pues también tenemos a veces cuadros de rubiola, perdón, de varicela relacionados con la vacuna, pero que son muy leves y que remiten de una forma muy espontánea en apenas 48 o 72 horas. Si tenemos que vacunar de varicela, por supuesto que sí, es tremendamente importante y tenemos casos de rubiola congénita, tenemos casos de rubiola tras el parto, incluso con cuadros de neumonía varicelosa como este que ponemos ahí, transmitido relacionado con una transmisión en el momento del parto. Afortunadamente también en los últimos años se ha incorporado la vacunación antineumocócica en la población infantil con resultados muy buenos, resultados que van más allá de la reducción en el impacto de la propia infección, de la neumonía adquirida en la comunidad, tanto en niños como en adultos, pero sobre todo también por la recuperación de la sensibilidad antibiótica, que es un efecto indirecto que evidentemente, bueno, pues ya digo, es un efecto indirecto, pero del que tenemos que estar muy contentos porque de alguna manera garantizan esos buenos resultados. También desde el año 2008 incorporamos toda la estrategia de prevención frente al virus del papiloma humano. Hace unos días Cataluña puso de manifiesto la incorporación de la vacuna también en los niños y espero que eso sea algo a seguir y que poquito a poquito pues vayamos viendo que se va extendiendo la vacunación tanto a niños como a niñas, ¿no? Es verdad que esta estrategia surge, como es lógico, por la prevención del cáncer de cuello de útero, pero todos sabemos la implicación que tiene pues, con el cáncer anal, con las verrugas genitales, con el cáncer de vulva o vagina o con la papilomatosis laringia. Por lo tanto, es una prevención muy amplia, mucho más extensa y que evidentemente merece la pena que sea extendida tanto a los niños como a las niñas. En los últimos años, quizás otro de los temas muy en debate ha sido la vacunación más amplia de la enfermedad meningocócica, no solo para vacunar frente al serogrupo C, sino ampliarla a la C, W, Y, incluso al B, ¿no? ¿El por qué? Pues evidentemente en esos criterios que tienen siempre las autoridades sanitarias de la carga de enfermedad y lo que supone de riesgo, pues quizás uno de los datos más importantes es el gran impacto de esta enfermedad y cómo en 24 horas, que es este esquema clásico, puede llevarse a un niño por delante, ¿no?
desde ese cuadro prodrómico de síntomas muy inespecíficos, a las 12 horas podemos estar con un niño en la urgencia, en una UCI pediátrica y evidentemente causar, pues como vemos aquí, una imagen tremendamente dramática de un niño que puede perder sus piernas, sus brazos o que puede incluso morir, ¿no? Evidentemente la tasa de letalidad sigue siendo altísima, entre un 13, un 15%, y eso pone de manifiesto, bueno, que aunque en este momento la incidencia sea baja, pues la importancia que tiene vacunar. Pero no solo eso, sino que además de eso, pues evidentemente en torno a un 25% de los casos también pueden quedar con secuelas, como en este caso, pues este niño, esta foto cedida por el doctor Moraga, que todos conocéis, donde de alguna manera pues queda con la pérdida de miembros y una situación tremendamente dramática, o como hemos dicho, pues un niño que puede perder su vida ante una situación tan dramática como esta. La OMS analiza este documento, lo ha analizado en el año 2020 y lo que nos pone es que, bueno, a nivel mundial, pues lamentablemente seguimos teniendo recursos limitados. Es obvio que aquí también en España y después de la pandemia, pues es obvio que nos hacen falta muchísimo más profesional de enfermería en los centros de salud para que apoyen estas estrategias de vacunación y otras muchas estrategias de prevención que no voy a comentar, como es lógico, que tiene que ser una prioridad sanitaria, las vacunas tienen que estar en esa línea de prioridad y tiene que haber, pues como es lógico, una gestión adecuada para los sistemas de salud para que se pueda supervisar y se haga el seguimiento adecuado de la vacunación. Eso nos vale también para nosotros, para nuestro país, pero afortunadamente a nivel mundial eso también es muy importante y por eso la OMS no puede trabajar de forma aislada en los gobiernos para llevar esto a cabo y por eso surge esa alianza que todos conocéis, la del Gavi, la alianza global que lucha para evidentemente pues, proteger a los niños de todas estas enfermedades inmunoprevenibles, entre las cuales se encuentra pues, fundamentalmente la diarrea por rotavirus o la enfermedad neumocócica. Fijaros, casi 2 de cada 3 niños mueren por una infección por diarrea relacionada con rotavirus o una infección respiratoria de vías bajas, en este caso relacionada con neumonía, pero también hemófilos sigue siendo muy importante, tosferina, sarampión y tétanos neonatal, ¿no? El Gavi, por supuesto, lleva las vacunas a muchos de estos países. Para ello tiene que tener una alianza global de un sector público-privado que evidentemente pues, lleve a cabo todas estas medidas de prevención que son tremendamente importantes, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto clave y fundamental que tenemos que tener presente, que tiene que haber alianzas público-privadas para que estos se puedan llevar a cabo. Hay 60 y tantos países del mundo, 63 en concreto, que reciben estas ayudas, la mayoría en África subsahariana, pero también en otras zonas del mundo, en Asia fundamentalmente, en América es fundamentalmente Haití y alguna zona también de las Guayanas, pero bueno, donde se llevan las vacunas de forma gratuita para todos estos países, reduciendo el coste y llevando a un coste que sea muchísimo más asequible. Por eso, a veces vemos que nuestras vacunas aquí pueden tener un coste un poco caro, pero tenemos que tener también claro que el hecho de que aquí sean más caras y que permite de alguna manera la accesibilidad de las vacunas a los países más desfavorecidos. ¿Qué se consigue con las vacunas y llevándolo un poco en esa visión global a los países en vías de desarrollo? Pues evidentemente las vacunas en todo el mundo, pero en los países de desarrollo todavía mucho más, repercuten en la vida de los niños, en sus familias y en la población general. Van a llevar mejor salud, mejor educación y evidentemente mayor productividad. Va a crecer, como es lógico, la economía de estos países. Este es nuestro calendario de vacunación que todos conocemos. Ha cambiado, como es lógico, ese mensaje ya no es de calendario de vacunación infantil, sino el calendario de vacunación para toda la vida. Y esto hace pues, que incluyamos a la mujer embarazada y a la edad adulta como estrategia de vacunación. Y este quizás sería mi último mensaje, es decir, que también tenemos que vacunar al adulto. La población española, lamentablemente, somos una población envejecida, tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, pero la gente vive con mucha cronicidad, con más dependencia. Esto supone un gasto importante también desde el punto de vista sanitario y las vacunas pueden jugar un papel tremendamente importante. En esta gráfica, que es un clásico también de cómo funciona nuestro sistema inmunitario a lo largo de toda la vida, vemos que el sistema inmunitario hasta los 2 años pues tiene algunas dificultades hasta que la respuesta timo-dependiente se activa, después alcanza su plenitud en la adolescencia y en la madurez, pero a partir de los 60, 65 años, evidentemente la respuesta inmunitaria vuelve a bajar y hace que las personas mayores pues sean vulnerables de tener una serie de enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Ante esta situación, lo que tenemos que tener claro es que puedan aparecer
enfermedades infecciosas en la gente adulta y que además estas enfermedades infecciosas van a poner en peligro la vida de las personas y pueden reducir y mermar su calidad de vida. Por eso tenemos que vacunar y por eso muchas veces en la población adulta hablamos de vacunas con un mayor contenido antigénico o vacunas con adyuvantes que de alguna manera potencien esa respuesta inmunológica o buscamos vías alternativas para la administración de las vacunas, ¿no? Esto ha supuesto un cambio en la innovación y este cambio en la innovación es tener vacunas que evidentemente sean las mejores para cada edad de la vida, ¿no? No es que sean mejores y me voy a poner la mejor, sino que es que para cuando tienes 65 años, ante determinados procesos inmunoprevenibles como la gripe o como la neumonía neumocócica o la COVID, etcétera, etcétera, pues tenemos que utilizar aquellas vacunas que tienen un mayor contenido antigénico o que tienen un adyuvante que me permiten de una potencia mayor de protección y de inmunogenicidad en estas personas. Por lo tanto, pues en un adulto que esté sano utilizaremos otras, no es que sean ni mejores ni peores, sino que para un sector determinado de la población, aquellas van a garantizar una respuesta inmunológica que sea buena y que sea realmente protectora. En el calendario también, sabéis que además del calendario a lo largo de toda la vida, tenemos el calendario para situaciones de riesgo, ¿no? Y en este sentido, quizás pues destacar cómo la enfermedad neumocócica y la gripe están ahí para vacunar en esas situaciones de riesgo, pero también recientemente la nueva incorporación que tenemos es la vacunación frente al herpes zóster en personas inmunodeprimidas, en esos grupos que conocéis perfectamente y también poco a poco las diferentes comunidades autónomas pues están empezando a vacunar a determinadas cohortes de edad. La vacunación en la embarazada pues ha sido una pieza clave que ha puesto de manifiesto un gran logro como es una alta cobertura de vacunación frente a tosferina y que ha conseguido reducir muchísimo el impacto de esta enfermedad que preocupaba y que, bueno, que gracias a esta estrategia en el año 2016 hasta nuestros días tenemos una cobertura media de en torno a un 90% y por lo tanto pues ya tenemos un impacto tremendamente grande que ha reducido la mortalidad por tosferina a casi cero. Por lo tanto, yo creo que es un logro tremendamente importante del que tenemos que estar satisfechos. La vacunación antineumocócica es un reto que tenemos actualmente y que afortunadamente gracias a las vacunas conjugadas pues hemos conseguido y estamos consiguiendo una reducción del impacto de esta enfermedad, sobre todo en todas las personas que tienen enfermedades crónicas asociadas, fundamentalmente estas que pongo aquí, como respiratoria crónica, cardíaca crónica, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto toda la gente con inmunosupresión. Al hilo de esto, la recomendación, como sabéis, es la utilización de la pauta secuencial de la vacuna conjugada 13 valente, seguida luego de la 23 al año, pero recientemente y en unos meses, pues ya salen al mercado una vacuna conjugada con 15 serotipos y una vacuna conjugada con 20 serotipos, ¿no? Esto va a hacer que se cambie el esquema de vacunación. De hecho, la ACIP, que sabéis que es ese organismo americano que recomienda, que plantea las recomendaciones de vacunación, ya ha planteado que la recomendación va a ser utilizar la vacuna conjugada 20 valente o utilizar la estrategia de la 15, la conjugada 15 valente, seguida de la 23 de polisacáridos. De manera que nuestra pauta de cara al futuro pues será utilizar la 15 más la 23 o utilizar la 20, ¿no? Como es lógico, la diferencia entre la 15 y más la 23 se hace esa pauta por el hecho de incluir el serotipo 8, que es un serotipo muy importante y que está muy presente en las neumonías en la población adulta y que afortunadamente la conjugada 20 valente lo lleva incluido, ¿no? Por eso se plantea esa pauta mixta en un momento dado. La neumonía neumocócica, como veis aquí, en la comunidad, como neumonía adquirida en la comunidad, tiene una incidencia en los mayores de 65 años de cerca de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora que hemos vivido continuamente el tema de la incidencia de COVID, pues fijaros cómo está, ¿no? Pero es que en la población adulta mayor de 18 años es de 463 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es la neumonía adquirida en la comunidad. Y como es lógico, en EPOC, en diabetes, en insuficiencia cardíaca, todo esto se agrava muchísimo más y, por tanto, es muy importante que todas estas personas, independientemente de su edad, estén adecuadamente vacunadas. Y, por supuesto, la edad. Por eso también la mayoría de las comunidades autónomas han establecido la edad también como un momento de indicación de la vacunación. Y a partir de los 60-65 años, pues sería recomendable vacunar a la población y, por supuesto, en todas las condiciones de riesgo que hemos comentado antes. Dos palabras simplemente de la gripe. Por supuesto, la gripe está en esa indicación de vacunación del adulto. Pongo arriba estas imágenes de cómo fue aquella gripe famosa de
del año 18, pero que en el fondo semeja mucho a lo que ha pasado también actualmente con el SARS-CoV-2, ¿no? SARS-CoV-2 no voy a hablar, pero posiblemente pues ya se ha planteado que posiblemente no tengamos que vacunar a toda la población hoy por hoy, pero sí que evidentemente aquellos más vulnerables, aquellos mayores de una determinada edad y que tengan enfermedades crónicas, sí que muy posiblemente pues estarán ahí recibiendo esa cuarta dosis. Ya se está haciendo para los inmunocomprometidos, pero posiblemente la edad entre también en ese criterio de tener que vacunar. Y para ir acabando, pues como decía, en marzo del año pasado, de hace un año más o menos, el Ministerio de Sanidad recomendó la vacunación frente al Zoster en estas 6 situaciones: trasplante de órganos hematopoyéticos, trasplante de órganos sólidos, tratamientos con anti-JAK, el VIH y las hematopatías malignas y los tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia. Y eso ya se ha incorporado, se está trabajando en gran medida de los servicios de medicina preventiva hospitalaria en fomentar esto, pero además el Ministerio planteaba, en las recomendaciones, planteaba vacunar también a la cohorte de 65 años de edad, incluso en la medida de lo posible que se incluyese también a lo largo del año 2022, además de la cohorte de 65 años, también la cohorte de 80 años. De manera que en un periodo, pues como veis ahí, de unos 15 años, poco a poco tengamos vacunados frente al zoster a toda la población mayor de 65 años. En la Comunidad de Madrid en concreto ya se ha establecido este criterio de los 65 años y recientemente pues, se ha incorporado en los centros de salud esta vacunación. ¿Qué perseguimos con el zoster? Evidentemente evitar esa lesión de reactivación del virus varicela zoster que se ha quedado acantonado con nosotros, evitar, como es lógico, esa situación, pero evitar fundamentalmente ese herpes más complejo que aparece a veces en el nervio oftálmico, en alguna rama del trigémino, y también evitando o buscando evitar esa neuralgia posherpética. Neuralgia posherpética que a mí hace ya tiempo me dejaron esta diapositiva y que refleja cuando alguien tiene una neuralgia posherpética, sobre todo en gente mayor, que al final no salen de casa, no quieren salir y demás, porque dicen que cualquier cosita de ropa que se ponen, por muy fina y muy suave que sea, lo sienten como un alambre de espinos, ¿no? Esta gente realmente que tiene una neuralgia posherpética, que siempre se dijo que era de 3, 6 meses, a veces se ha visto incluso de 12 meses y eso tiene un riesgo tremendamente grande. Y esta sí que es mi última diapositiva. Acabo con este artículo que se publicó en el 2020 por parte del Ministerio de Sanidad y que ponía de manifiesto que el coste de vacunar a lo largo de toda la vida es una medida tremendamente eficiente. En los resultados, como veis aquí, pues para un hombre supone 625 euros a lo largo de toda su vida, para una mujer un poquito más porque tenemos la vacuna de papilomavirus, pero son 700 euros para toda su vida e incluso en personas con situación de riesgo oscila entre 1.000 y 1.800 euros, ¿no? Pensar que una persona a la que hemos trasplantado, a la que le estamos tratando un cáncer y demás, si no le vacunamos, pues estamos poniendo en peligro su vida y todo lo que hemos invertido en ese tratamiento, ¿no? Por lo tanto, es obvio que es, como dicen sus conclusiones de este trabajo, que vacunar es la medida más eficiente que tenemos hoy en día para evitar todas estas enfermedades inmunoprevenibles y para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dejo de compartir y estoy a vuestra disposición para las preguntas que puedan surgir. Bueno, mientras tanto, muchísimas gracias, profesor, por la magnífica conferencia. Bueno, nos has hablado del ayer, del hoy y del mañana. Y como resumen, yo sí que querría decir que las enfermeras todavía tenemos un largo camino para recorrer en relación a las vacunas y a la vacunación. Entonces, lo que no queremos es, lógicamente, perder la oportunidad que nos has brindado y que nos pueda responder alguna cuestión que haya surgido a partir de tu buena conferencia, tu gran conferencia. Por lo que si alguien del público lo desea hacer, tiene la posibilidad de hacerlo en vivo y en directo simplemente encendiendo la cámara y el micro. Se identifica, por favor, plantea la pregunta y el profesor Ángel Gil, bueno, pues la responderá. Vamos a esperar un poquito. Bueno, mientras... Vanessa. ¿Perdón? Sí.
Ah, Vanessa, Adelante, vale, Vanessa. vale. Buenas, Que no buenas tardes. sabíamos, no sabía si... Vale, vale, pues Sí. venga, todo tuyo, Vanessa, gracias. Hola, buenas tardes. Profesor Ángel Gil, pues me ha encantado mucho la presentación que ha hecho y ha plasmado prácticamente pues la realidad que tenemos en cuanto, perdón, en cuanto a la vacunación. Yo quería hacerle una pregunta y es en relación a los bulos que hay hoy en día de las personas que son antivacunas, porque la verdad que tenemos un trabajo, perdone, la verdad que tenemos un trabajo muy importante y la labor de enfermería en este ámbito, pues la verdad resulta a veces un poco difícil. Cuando se nos presenta en una consulta un padre que decide sobre la salud de su hijo o de su hija y dice que no quiere ponerle determinadas vacunas, pues para nosotros a veces nos resulta un poco difícil poder tratar y poder abarcar ese negacionismo, ¿no? Entonces yo no sé qué piensa usted con respecto a la enfermería, en qué aspecto podríamos mejorar y bueno, que de hecho en este curso supongo que aprenderemos mucho de ello. Ujú. Yo creo que hay dos palabras ahí claves que yo digo siempre, ¿no? Que es, por un lado, escuchar y no juzgar, ¿no? Que nuestro debate sea así, o sea, que nuestro planteamiento y las palabras que les digamos sean siempre de decirle, mira, por supuesto, dejarle que hable, que ponga todos sus argumentos y demás, y luego decir, muy bien, esto pues nos parece muy bien, todos los argumentos que me planteas y demás, pero te voy a informar un poco, yo creo, tengo mi labor como sanitario, de informarte de todos los pros y los contras y que tiene la vacunación, ¿no? Todos los beneficios que tiene, que evidentemente pues hay muchos argumentos para hablar de la seguridad, de que no hay riesgos, plantearle todo eso, ¿no? Y luego, pues evidentemente, todo ese planteamiento sin juzgar si tu planteamiento es bueno o malo, porque es verdad que a veces la gente que defiende el movimiento de antivacunas son muy beligerantes y tienden a provocarnos, ¿no? Te lo tienden a decir además, dice, a ver si salta, voy a pincharle, ¿no? Entonces yo sé que hay que coger aire, ¿no? Y decir, muy bien, te he escuchado, pero ahora me vas a escuchar tú a mí y te voy a decir todos mis argumentos. Si después de esto quieres vacunar, encantado y tal y cual, y si no, pues evidentemente estás en tu derecho a hacer lo que quieras. Pero la puerta del centro de salud, la puerta de la consulta de enfermería siempre va a estar abierta para que tú puedas venir cuando quieras a vacunar a tu hijo, a tu hija, si lo deseas, ¿no? Para que vean que el sistema sanitario siempre está abierto. Y si me apuras, a veces, en algún momento dado, yo a veces le tenía que decir, digo, es verdad que yo estoy más con pacientes crónicos y tal, que habitualmente hay menos situación en contra, pero tienen muchas dudas de la seguridad, etcétera, etcétera. Pero en ese planteamiento siempre les digo que si se van y tal, si lo piensas, si quieres venir, jamás, o sea, la puerta aquí siempre va a estar abierta para todo lo que quieras, ¿no? Igual que el sistema sanitario está abierto para cualquier problema de salud que tengas y demás, igual que si te surge un problema y tienes que operarte o tienes que no sé qué, para que vean que es que el sistema de salud luego viene para otras muchísimas cosas, o sea que no, ojo, y viene cuando hay viajes internacionales, ¿no? Porque ahí dices, oiga, y se pone usted la vacuna de fiebre amarilla y tiene también una vacuna atenuada con X riesgos y tal, pero bueno, está en peligro un viaje que han pagado X dinero por el viaje, ¿no? Que a veces nos encontramos con situaciones de este tipo y dices, vaya, no le has puesto al niño el sarampión, pero ahora le quiere vacunar de la fiebre amarilla, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre es eso, ¿no? Siempre escuchar y no juzgar. Vale, muchas gracias. Ah. Muchas gracias a los dos. José Antonio, yo creo que no hay nadie más. ¿Querías intervenir? No, a ver, yo lo primero era, por supuesto, darle las gracias al profesor Ángel Gil. Querido amigo, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y sobre todo por tu estupenda presentación, pues que refleja un poco pues esa situación, como ha dicho Vanessa, de que nos encontramos en el día a día y la situación que tenemos en España. Yo solo quería, y tú lo sabes perfectamente, estos problemas de desigualdades en la vacunación que tenemos en España. Tú habías mencionado hace un momento con la vacuna antineumocócica conjugada, pero que estamos viendo que en unas comunidades como vosotros en Madrid pusisteis a partir de los 60 años hace tiempo ya,
y que tenemos muchas comunidades donde seguimos encontrando que poco a poco, aparte de los grupos de riesgo, la están incorporando en institucionalizados, alguna un poquito más, pero esas diferencias de prestación sanitaria, esas diferencias en la salud, que es a lo que vamos, ¿no? Que desgraciadamente, y lo estamos viendo en niños, es magnífico que Galicia ahora quiera vacunar de todo a todos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Eso es un problema que también a la gente le crea un cierto malestar y una sensación de inseguridad con las vacunas. Yo creo que has dicho, hay una parte muy importante, ¿no? Que es todo el tema de la equidad, ¿no? Yo creo que el principio de equidad que está en nuestra Ley General de Sanidad es fundamental, ¿no? Y el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida debería de cumplir ese principio, ¿no? Yo creo que eso es clave y fundamental. Nosotros aquí cuando, bueno, pues sabéis que se incluyó la vacuna antineumocócica en los niños en un momento dado y tal y cual, y básicamente teníamos una cobertura en el sector privado que era casi del 65%, ¿no? Pero en el Comité de Vacunas de la Comunidad de Madrid tenemos a Jesús Ruiz Contreras, que le conocéis, jefe de pediatría el 12 de octubre, que además el 12 de octubre, si conocéis algunos Madrid y bien tal, está en una zona más desfavorecida económicamente, no es toda la zona sur, con barrios y distritos muy desfavorecidos, ¿no? Y Jesús lo que decía es que los padres de mis niños de aquí de esta zona no lo pueden pagar. Y en ese momento, como estaba fuera de calendario, eran 3 dosis y dice, no lo pueden pagar. Y entonces necesitamos algo que cubra un poco y que elimine esa inequidad que había dentro de la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Y eso es lo que hizo al final, pues que se incluyese, bueno, hicimos un informe y se incluyó finalmente porque nos parecía que eso era fundamental, ¿no? Hay otras enfermedades, ¿no? Como estamos viendo ahora, pues meningo B o rotavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en cualquier caso sí que es muy importante que enfermería tenga la información, y esto es muy importante este tipo de cursos, este tipo de máster, para que tengáis toda la información posible para poder dar información a la población, independientemente de que a lo mejor no esté cubierto por la comunidad autónoma, pero que la gente tenga la información y que si de alguna manera pues pueda saber que tiene beneficios y que se puede llevar a cabo, ¿no? Yo creo que eso es tremendamente importante, ¿no? A mí me contaba colegas de esta zona sur, que es más desfavorecida, que a veces cuando se les informaba a los padres, pues cuando no estaba la vacuna de neumococo ni estaba la de rotavirus y tal y cual, o no está la de meningo B, pues al final los padres decían, bueno, pues le pongo la de meningo B, pero no le pongo la de rotavirus porque al fondo una diarrea es menos importante. También es triste que al final los padres, ¿no? Tengan que decir esta sí y esta no, ¿no? Eso yo creo que poco a poco, yo espero que eso se vaya corrigiendo poco a poco y al final las vacunas, porque es innovación terapéutica y es algo tremendamente importante y son eficaces, efectivas y eficientes, pues que evidentemente se vayan incluyendo, ¿no? Bueno, Ángel, tenemos otra pregunta de Marina Moreno. Vanessa, si eres tan amable, por favor, apagas la cámara. Gracias. Venga, ya tenemos aquí a Marina. Hola. Bueno, lo primero, enhorabuena al profesor y muchísimas gracias porque, bueno, pues como siempre es un lujo escucharle y la verdad que nos sitúa, nos clarifica muchísimas cuestiones, además de una forma muy cercana y muy amena. Entonces, bueno, dicho esto, lo que yo quería preguntar, no sé si tendrá alguna información al respecto, es en relación a los registros. Ha hablado de la cuestión de sobre todo pues esos inmigrantes que pueden llegar, esas personas que vienen de fuera, intentar averiguar ese estado vacunal, pero una cosa es la gente que viene de fuera, pero tenemos un verdadero problema también dentro del propio territorio nacional, porque los registros no están unificados, con lo cual con toda la movilidad que hay, que cada vez es mayor, pues nos cuesta muchísimo acceder a la información del estado vacunal de lo mismo niños que adultos que nos vienen de otras comunidades, porque bueno, no entremos cuando se han vacunado a lo mejor en entidades privadas que no disponen de ningún tipo de registro. Entonces, por lo menos a nivel oficial, ¿hay algo al respecto? Sé que es complicado, es muy complejo, o sea, intentar unificar registros o que haya una base de datos común es muy complejo, pero creo que ayudaría bastante, porque muchas veces más intuitivamente.
Bueno, ahí hay algo, y además voy a decir algo ahora que me voy a meter en un charco, pero no importa. Yo ayudaré a Inma y a José Antonio para lo que voy a decir ahora. El Ministerio de Sanidad, a raíz un poco de todo el tema de la COVID-19 y de la vacunación, ha visto esta misma necesidad de tener un registro común, nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Han trabajado en ello y lo van a implementar ya. Nosotros tenemos en un curso cortito que hacemos, que lo vamos a hacer el día 31 de junio, 1 de julio, el subdirector general de Prevención y Promoción del Ministerio de Sanidad, Jorge El Diego, precisamente nos va a contar ya cómo es ese registro y cómo se va a implementar, ¿no? Yo quizás ahí puedo pasar el contacto a José Antonio y a Inma para que en una conferencia, en un hueco que tengáis dentro del programa del curso, yo creo que sería bueno que él lo comentase, ¿no? Porque es algo que todos, no solo Marina, sino que todos estábamos deseando ver eso, que se convertía en realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso merecería la pena, y eres una persona, Jorge del Diego es una persona cercana que estará encantado de transmitir esto y de comentarlo porque quieren darlo a conocer, ¿no? Entonces yo creo que sería importante. Bueno, Sí, te lo agradezco, Ángel. Pásanos muchas el contacto. gracias. Yo creo Sí. que lo tengo, pero por si acaso tú seguro que lo tienes mejor. Yo te lo paso Vale. y se lo decís, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos aquí otra pregunta de Teresa. Entonces, Teresa, por favor, enchufas la cámara y el micro y haces la pregunta. No sé si me escucháis, pero Sí. vídeo Sí, me dice Teresa, que sí. no se puede. Bueno, no te Pues preocupes. te escuchamos. Te escuchamos. Vale, Bueno, Teresa, de acuerdo, Teresa me dice Tolosana, que no. perdón, Teresa Tolosana, me vais a permitir que la presente, es enfermera, es amiga mía, pero es además la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Venga, Teresa, adelante. Muy bien. Bueno, una pregunta al doctor Gil. De entrada, muchísimas gracias por el máster, muchísimas gracias por la charla, la verdad es que me ha gustado mucho. Pero me surgió una duda que quería plantear aquí cuando plantearon la vacuna del herpes zóster. Cuando la presentaron y sobre todo de cara al coste de esta vacuna, que cuando pues, no es financiada el coste es un poquito elevado, y yo me planteaba la siguiente pregunta, que era la que le hago. ¿Qué diferencia habría y en qué casos esta diferencia sería, vamos, o tiene que ser la vacuna del herpes zóster frente a la vacuna de la varicela? No Bien, sé si me explico. sí, la vacuna de varicela, como es lógico, es la indicación infantil, ¿no? Pues nosotros aquí, vamos, yo creo que en el calendario para a lo largo de toda la vida es 15 meses y luego a los 3-4 años, Sí. y eso está ahí. Evidentemente con eso es verdad que había un cierto recelo con esta vacuna diciendo que podíamos estar desplazando la enfermedad hacia edades más avanzadas o que podía aumentar la incidencia de zóster, etcétera, etcétera, y eso se ha visto que evidentemente no es así, ¿vale? Pero bueno, eso es vacunación infantil. Mientras, evidentemente, la población infantil que vacunamos llega a la edad adulta, pues se ha visto que hay en este momento 6 grupos de riesgo, que son los que el Ministerio estableció en el documento que he puesto ahí una diapositiva, pero que está en la página web del Ministerio. Es un documento de marzo del año pasado, donde ellos establecieron 6 grupos como pieza clave para vacunar, que son pues todos los inmunodeprimidos, los grandes inmunodeprimidos, ¿no? He dicho ahí trasplantes de órganos hematopoyéticos, de órganos sólidos, oncológicos que están en tratamiento con quimioterapia, VIH, tratamientos con anti-JAK, etcétera, ¿no? Esa vacunación es cierto que se va a hacer fundamentalmente en los servicios de medicina preventiva de los hospitales. La idea es que eso, porque va a ser siempre 2 meses después de, y va a ser quizás, yo diría, un parte de interconsulta desde oncología o desde el servicio en el que esté ese paciente, que lo van a derivar al servicio de medicina preventiva para que sea vacunado. Se va a quedar muy localizado ahí. Y a priori esto es una petición y una exigencia del Ministerio que desde este año se tiene que cumplir en toda España. La vacunación inmunodeprimidos se debe lograr en toda España. Y esa vacunación está financiada, las 2 dosis. Como es lógico, las comunidades autónomas cuando compran las vacunas la compran a un precio muchísimo más asequible de lo que se puede comprar en una oficina de farmacia. Pues una vacuna cara. Evidentemente es una vacuna
que la vacunación completa son casi 400 euros, las 2 dosis. Ujú. O sea, es una vacuna comprada ya desde el 1 de mayo y está disponible en farmacias, pero bueno, es un tema caro. Por eso es muy importante que en esos que son los de más riesgo, es una vacuna por recombinación genética, es una proteína recombinante, con lo cual es una vacuna tremendamente segura para estos pacientes inmunodeprimidos y eso está cubierto. El siguiente paso que pedía el Ministerio que se hiciese a lo largo de este año 2022 es que se fuesen incluyendo la cohorte de 65 años y o de forma paralela la de 80 años, ¿no? Y esto de momento solo lo ha anunciado la Comunidad de Madrid, pero entiendo, como ha dicho, que se haga a lo largo del año 2022, pues como habrá gente que lo haga en diciembre, pero la idea es que poco a poco se vaya incorporando. Pero solo va a ser una o dos cohortes. La gente que cumple 65 años en el año 22 y ya progresivamente siempre los que cumplen 65 años y los que cumplen 80. O sea, son las cohortes del 57, creo recordar, nacidos en el 57 y los nacidos en el 42. Pero insisto, esto todavía no lo van a hacer todas las comunidades autónomas, ¿no? Se irá haciendo a lo largo de este año. ¿Qué sucede si Aragón, en Zaragoza no lo hacen y una persona de 65 años se quiere vacunar? Ujú. Pues el médico se la puede recomendar, le hará una receta privada y podrá ir a su farmacia de tal, la puede comprar y como hemos dicho siempre, y esto yo creo que ya en todas las comunidades autónomas se cumple, y es que siempre en enfermería, si ha habido una prescripción por parte del médico, esa vacuna se administre, se haga en el centro de salud para que tengamos la garantía de que quede registrado en el sistema que corresponda a cada comunidad autónoma. Registrar la vacunación es fundamental y por eso todas las comunidades autónomas han sido muy generosas y muy abiertas para que enfermería sea, evidentemente, garantice la administración de cualquier vacuna, aunque no esté en calendario, Bueno, con tal de que quede registrada. en ¿no? este caso, Aragón, ya tenemos la indicación enfermera, por lo tanto, Sí. ya todo el tema de vacunas podría también partir por parte del profesional de su enfermera, en este caso, ¿no? Claro, por fenomenal. eso la pregunta, ¿no? Más que La nada, pena es pues que es eso, muy cara, claro. O sea, no es... que es fundamentalmente un tema económico, ¿no? Por eso preguntaba Sí. la diferencia, ¿eh? Muchas De todas gracias. maneras, sigo decir rápidamente que bueno, pues, este tema también como colabora con el laboratorio en la parte de investigación clínica y demás, sí que han transmitido un poco que posiblemente de cara al año 2023 el precio de la vacuna va a tener un descenso importante, ¿no? Ya sabéis que claro, desde que salen hasta que se implementan, pues los precios luego van bajando. Entonces yo espero que si para el año 2023 hay un descenso muy importante, pues eso facilite que las comunidades autónomas lo puedan incorporar en el calendario. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, por tu conferencia, por tu cercanía, por creer en las enfermeras y, por supuesto, en las vacunas y en la vacunación. Muchas gracias y seguiremos contando contigo. Bueno, Pues un placer, ya sabéis. muchas Un gracias. placer y muchísimas gracias, Inma y José Antonio, por la invitación. Para mí ha sido un honor poder acompañaros hoy en esta inauguración de este máster. Gracias. Bueno, pues entonces ya en teoría de esta forma quedaría ya inaugurado de forma oficial el máster de enfermería de la práctica avanzada en vacunaciones de la Universidad Católica de Murcia.